Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine se ha ocupado de distintos temas a lo largo de su historia. Uno de ellos es el conflicto social entre empresarios y empleados. Hoy, Día del Trabajador, nos haremos eco de esta problemática con uno de los más famosos retratos cinematográficos que existen al respecto. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1976, atravesando nuestra querida alfombra, hablando de clases sociales, repartos internacionales y denuncia fílmica. Hoy, en Alfombra Roja, Novecento. Novecento nos cuenta la historia de Alfredo Berlinghieri y Olmo Dalcó, dos niños que nacen el mismo día, pero que pertenecen a clases sociales completamente diferentes. El primero es el nieto de un gran terrateniente italiano. El segundo lo es de un campesino que está a las órdenes del dueño de la finca. Ambos niños irán creciendo forjando una gran amistad, pero sintiéndose separados por su situación social, que los llevará por distintos caminos en su crecimiento, asistiendo a la evolución política de Italia durante la primera mitad del siglo XX. La película fue dirigida por Bernardo Bertolucci, autor de títulos tan famosos como El último emperador, Belleza robada y Soñadores. El actor Robert De Niro se mete en la piel de Alfredo Berlinghieri. A este actor lo hemos visto en películas como Toro Salvaje, Taxi Driver o Despertares. Gerard Depardieu interpreta a Olmo Dalcó. Entre la filmografía de este actor francés destacan Cyrano de Bergerac, Germinal y El Conde de Montecristo. Dominique Sanda pone rostro a Ada y la hemos visto en El Lobo Estepario, El Conformista y La Herencia Ferramonti. Estefanía Sandrelli tiene el rol de Anita y la hemos disfrutado en títulos como Jamón Jamón, Bola Berunt y La Llave. Para el papel de Leo Dalcó se contó con Sterling Hayden, que tiene en su haber cintas como Johnny Guitar, La jungla de asfalto y El Padrino. Donald Sutherland deslumbra con el rol de Átila y lo hemos visto en películas como 12 del Patíbulo, Los violentos de Kelly y Los Juegos del Hambre. E interpretando a Alfredo Berlinghieri Sr. tenemos a Burt Lancaster, protagonista de cintas como El halcón y la flecha, De aquí a la eternidad y El fantasma de la ópera. Novecento comenzó como una idea mientras Bertolucci filmaba El último tango en París. Después del éxito de El conformista, que lo había llevado al otro lado del Atlántico, Bertolucci sentía que podía realizar todo lo que se le ocurriera. Con solo 30 años, en 1971, el joven Bernardo tenía en mente la adaptación de Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, cuando lo asaltó la inquietud de contar la historia de su identidad, la de la Emilia-Romagna, la del pueblito Baccanelli, cerca de Parma, donde pasó su infancia. Allí estaban las raíces del campesinado italiano que él conocía por los recuerdos de su familia, esas que podían configurarse como el preámbulo a su propio presente y al de su generación. Para ello había que encontrar un punto de partida, un hilo desde el que imaginar el guión, una verdadera epopeya que pudiera convertirse en la película soñada. El día de la liberación, el 25 de abril de 1945, fue la base de la película, su corazón, donde se condensa ese punto de partida, la historia de dos hombres, Alfredo Berlinghieri y Olmo Dalcó,
el terrateniente y el campesino, que compartieron la crianza y la época, cuyos destinos se abrieron por la pertenencia de clase y definieron ese viaje que fue también el de Italia y el de toda Europa. Para Alfredo, Bertolucci quería a Jack Nicholson, pero finalmente fue Robert De Niro quien ocupó ese lugar, desde que lo deslumbrara como el joven Vito Corleone en la segunda parte de El Padrino. Para dar vida a Olmo, fue Gerard Depardieu el elegido, formando la cabeza de un elenco internacional que era una de las exigencias del productor Alberto Grimaldi para vender la película a todo el mundo. Cuando el elenco se completó con Stefania Sandrelli y Dominique Sanda, ambas estrellas del conformista, el rodaje se inició en el norte de Italia. El guión, sin embargo, no estaba terminado. Las ideas de Franco Arcali, guionista también del Último Tango en París, el mismo Bertolucci y su hermano Giuseppe, cobraron forma cuando llegaron a la región emiliana, y muchos de los habitantes de la zona les recordaron a los personajes que habían delineado en el papel. Ahí estaban sus rostros curtidos por el clima y las vicisitudes de la vida. Para el director, la memoria personal y la colectiva se unieron en ese instante. Los actores se acoplaron muy bien a los personajes que habían imaginado. Incluso los extranjeros, como Burt Lancaster o Sterling Hayden, a los que en la película se les ve siempre a través de la virtud de los ojos infantiles. Además de la estructura definitiva del guión, la fotografía de la película también iba cobrando forma en el proceso de rodaje. El célebre Vittorio Storaro, quien ya había trabajado con Bertolucci en sus 3 películas anteriores, fue modelando los colores de la historia en relación con las estaciones del año. El verano de la infancia, el otoño y el invierno del fascismo, y la primavera de la liberación. Storaro trabajaba con la luz del día, con el uso de los exteriores para el tiempo del nacimiento a comienzos del siglo, y ensayaba la penumbra para los interiores y las sombras funestas que asedian a los personajes a partir del avance de los camisas negras. La escena más difícil de filmar fue la que comparten Donald Sutherland y Laura Betti en el granero, cuando propician la muerte del niño, fruto del paroxismo de la locura homicida del régimen de Mussolini. Fue tan perturbadora para Sutherland que confesó en una entrevista que hacía años que no miraba la película por lo que había sentido al interpretar a un sádico como Átila. Los cambios y los desafíos del rodaje lo extendieron mucho más de lo previsto en el calendario inicial. Se desarrolló desde julio de 1974 a mayo de 1975, a lo que se agregaron nuevas jornadas de rodaje hasta septiembre. Esos 14 meses demandaron una ampliación del presupuesto, de los 6 millones de dólares iniciales a los casi 10 en los que terminó la inversión. Una de las incógnitas que persistió casi hasta los momentos finales era cómo concluir la película, y como Bertolucci creía que la historia del mundo se repetía, que su verdadera esencia no era la linealidad de la cronología, sino la circularidad del mito, decidió terminarla con el viejo patrón condenado a muerte, ese que se transforma en el niño que fue e intenta poner de nuevo la cabeza sobre las vías del tren. El primer montaje de Novecento duraba 6 horas y cuarto. La idea de Bertolucci era llegar a una versión de 5 horas y media para conversar con el productor Grimaldi la posibilidad de convertirla en 2 películas, estrenadas con algunos meses entre una y otra. Grimaldi prefirió una versión unitaria, con ese metraje de casi 5 horas y media, estrenada en Europa después de su paso por festivales. Novecento es, de entrada, una película bella, necesaria e imprescindible para comprender la historia de Italia en concreto y de Europa por extensión del contexto histórico durante el siglo XX. Una película que no deja de ser un homenaje al Partido Comunista Italiano y a la clase obrera en su estado de mayor gloria, la de la Resistencia.
una película no apta para fascistas y neoliberales que fascinó a varias generaciones de radicales que vieron en ella el mayor ejemplo de superproducción antifascista y popular. Una obra con un equipo técnico y actoral espectacular que señala el punto más alto de la generación del 68. Bernardo Bertolucci parte del emblemático cuadro El Cuarto Estado, de Giuseppe Pelliccia da Volpedo, convertido desde entonces en casi tan icónico como el Guernica de Picasso. Un cuadro que evoca el nacimiento de un nuevo proletariado agrario que lucha por el socialismo y contra el fascismo en la primera mitad del siglo pasado, un tiempo de crisis y de revoluciones. Fue rodada entre los escenarios reales de la región de Emilia-Romagna, en los platós de Cinecittà Studios de Roma y en la finca rústica La Piacentine, y se estrenó con menos dificultades que el Tango de París, mucho más lograda artísticamente, según muchos críticos. La melodía central, creada y dirigida por Ennio Morricone, es un himno de exaltación obrera y popular. El hilo conductor es la historia italiana desde enero de 1901 hasta abril de 1945, con un epílogo situado en la primavera de 1976. Los principales acontecimientos históricos que destaca la película son la muerte de Verdi, la huelga agraria de 1908, la Primera Guerra Mundial, la creación del Partido Comunista Italiano, el golpe de Estado de los fascistas y Mussolini, la prohibición del Partido Comunista, la Segunda Guerra Mundial, el pacto entre Mussolini y Hitler, el Día de la Liberación y la derrota del fascismo. Bertolucci, en 5 horas y media de metraje, trata de explicar cómo se llegó a esa situación de represalia a las clases poseedoras, centrándose en la relación dialéctica que mantienen Alfredo, nieto del patrón de la finca, y Olmo, hijo bastardo de una campesina, nieto de Leo d'Alcó. Un tiempo que el público asimiló sin dificultades, haciendo que la película se convirtiera en una cita generacional obligada, en un lo que el viento se llevó marxista, se dijo entonces. Bertolucci logra mostrar con vigor y convicción la miseria de los campesinos, el caciquismo, la ilusión y esperanza del pueblo por el socialismo. Relata cómo se germina la semilla del fascismo, refleja como nadie la crueldad de los camisas negras, la importancia y precocidad del sexo en el mundo agrario, las condiciones de vida y trabajo del campo, el papel de la mujer como trabajadora agraria, la denuncia de la guerra imperialista mundial, la evolución de las reivindicaciones obreras y sus objetivos históricos, y cómo se acumula el odio en el pueblo hacia el fascismo. El argumento no solo traza un cuadro de las luchas de clase durante la mitad del siglo XX, sino también describe la psicología de unos protagonistas antagónicos como clase y emparentados por la amistad, para describirlos como figuras emblemáticas de esas luchas de clase. Amistad perjudicada por la aparición del fascismo, un fascismo cruel representado en el papel de Átila. La necesidad de situar a los protagonistas, Alfredo y Olmo, el patrón y el brasero comunista y partisano, en el interior de una hacienda campesina, limita el conflicto de clases a una dialéctica entre residuos feudales agrarios y el campesinado que se transforma en proletariado agrícola, en un colectivo que hasta entonces había cultivado su cultura de la dignidad y la pobreza, con la conciencia muy clara de quiénes eran unos y quiénes los otros. Las 4 estaciones sirven como fondo para situar la historia, siguiendo el esquema de la vida y la producción agraria. Bertolucci también refleja la decadencia de la ideología burguesa. La muerte de Verdi sirve para marcar el comienzo de una nueva época. La progresiva industrialización agraria, con la sustitución del arado animal por el tractor y el rastrillo mecánicos, cambian completamente el mundo del campo. Se puede decir que en Novecento no hay concesiones de ninguna clase, ni a lo políticamente correcto,
ni al pudor sexual. Es una película que se puede catalogar dentro del realismo socialista defendido por Bertolt Brecht, un tipo de cine que ahora sería impensable. El Bertolucci de Novecento no tuvo reparos en apelar a sus espectadores de la forma más directa que pudo, rompiendo con el ritmo de una narración desde la observación de un lienzo naturalista que recorría la primera mitad del siglo XX en los campos italianos, hasta un joven Gerard Depardieu mirando a cámara en un primer plano frontal para buscar nuestros ojos y hablarnos directamente sobre el fascismo, la lucha obrera y la opresión histórica al campesinado, volviendo después al convencionalismo formal. Y Novecento se convirtió desde entonces en una película de culto, una ópera política más cercana al mito que a los libros de historia, con los colores de las estaciones de la vida y la tragedia de un tiempo que siempre parece repetirse. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.